Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 21º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULIAN, Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, en colaboración con el Grupo de Investigación CienciaLab. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, Dr. Gustavo Palazzo, quien disertará la conferencia magistral con el tema ¿Cómo proceder frente a una estructura existente? Análisis de casos de reglamentos de Estados Unidos, Argentina y Ecuador. Me permito leer una breve reseña del Dr. Gustavo Palazzo sobre su formación. Ingeniero en Construcciones, Universidad Tecnológica Nacional, especialista en docencia universitaria, Universidad Nacional de Cuyo, magíster en Ingeniería Estructural, Universidad Nacional de Tucumán, doctor en Ingeniería, Universidad Tecnológica Nacional. Desde el año 1997, en la Universidad Tecnológica Nacional, UTN, desarrolla su carrera en docencia, investigación y extensión en el ámbito de la ingeniería estructural sismorresistente. Actualmente dirige proyectos de investigación en el área de gestión de riesgo sísmico en edificios escolares. Desarrolla investigaciones en temáticas relacionadas al refuerzo de estructuras existentes con sistemas de disipación pasiva de energía, polímeros reforzados con fibras, etc. En la actividad privada también está orientada a la evaluación y refuerzo de estructuras existentes. Es importante recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat a fin que puedan ser respondidas una vez terminada la intervención del doctor. Estimado doctor Gustavo Palazzo, otorgamos la palabra para su conferencia. Bueno, muchas gracias, Brian. También muchas gracias a Roberto que me ha invitado a participar de este ciclo de conferencias. Y para mí, siempre es un agrado estar, vinculado con la ESPE o con la ULEAM y, con la gente de Ecuador en general, que tenemos allá muchos amigos. Ahora, con la imposibilidad de estar físicamente y compartir otras actividades, pero seguimos en esto tan importante que es tener la posibilidad de conectarse con distintas personas y conocer lo que están haciendo, en qué están trabajando y cómo van viendo el desarrollo de la ingeniería civil. Y en especial a Roberto, que realmente ha tenido toda una trayectoria de hace muchos años en cuanto a juntamente vincular personas de Latinoamérica y convocarla cada vez que uno iba a Quito, ahí nomás organizaba alguna reunión para poder contar lo que uno hacía allá en la ESPE, etc. Así que siempre ha sido como un nexo entre latinoamericanos, que a veces esto a nivel institucional esto no se tiene, porque siempre todos los programas o intercambios siempre son con Estados Unidos, con Europa, y dentro de Latinoamérica como que no hay muchas posibilidades de vinculación. Y Roberto con su trabajo individual lo ha ido logrando, así que esto es producto también de ese accionar cuando nos ha visitado y que nos hemos ido encontrando en distintos eventos y siempre con la invitación allá a sus universidades ahora, también con la ESPE. Así que una de las de que con el grupo también con el que estamos trabajando, que nos interesa pensar y ver qué más se puede hacer, es en la evaluación de estructuras existentes. Y lo que vemos acá en estas fotografías, tienen que ver con parte del proceso de evaluación, como son la extracción de testigos, la esclerometría o la detección de armadura, ambos o todos estos procesos para conocer cómo es el material, en este caso el hormigón armado, que puede ser parte de una estructura, o conocer otras propiedades como con el ultrasonido, esto más relacionado también con la durabilidad, como es ver el tema de carbonatación para ver si el acero puede estar afectado o no en un futuro proceso de corrosión, o ver específicamente el tema de corrosión, que también se puede medir, aunque sean barras que no están a la vista, también se puede cuantificar, digamos, el área
afectada la armadura por corrosión. Y bueno, todo el tema después de simulación, donde todo este proceso de conocimiento de materiales y patologías se lleva a un modelo que trata de reproducir el estado actual de la estructura existente, y a partir de allí uno, bueno, plantear algunas evaluaciones para poder llegar a la conclusión de, bueno, básicamente cuál es la situación de esa estructura y a partir de ahí si es necesario hacer refuerzo o no. Nosotros estamos más enfocados al tema sísmico, pero bueno, queremos también presentar algunas consideraciones generales que también, bueno, son importantes tener en cuenta cuando se hace una evaluación de estructura. Así que bueno, esto como un contexto general, y bueno, hemos señalado una estructura porque bueno, estamos enfocados ahora a estos procedimientos de evaluación de estructuras individuales, que es lo que en los reglamentos en general hay más desarrollo o más, digamos, prescripciones o guías para evaluar una estructura en particular, y no cuando tenemos varias estructuras. Por eso señalamos acá que nos vamos a concentrar en, y los casos que presentamos son de una estructura específica y no de muchas estructuras, que es otro problema también importante. Bueno, empezamos con una introducción a este problema, que parte ya la veníamos haciendo, y bueno, esto lo diferenciamos, como decía recién, de una estructura respecto de gran cantidad de estructuras, que eso también es un problema, bueno, necesario de considerar y de establecer qué hacemos para evaluar una gran cantidad de construcciones. Con Yuri Rodríguez de la ULEAM y también Armando Aguilar de México, bueno, hemos acompañado, este es un trabajo que específicamente lo ha hecho Yuri en su trabajo de maestría, de aplicar un procedimiento de evaluación de gran cantidad de estructura, como es el FIMA P154, que también está contemplado en la norma ecuatoriana, para evaluar la vulnerabilidad de gran cantidad de edificios. En este caso tomamos 7 edificios, y a partir de la aplicación de ese procedimiento, bueno, se pudo determinar básicamente si esas construcciones necesitaban o no una nueva o una evaluación más específica. Esto, por supuesto, los procedimientos de gran cantidad de estructuras son procedimientos basados en tomar cierta información y, bueno, y de analizar la relevancia de esa información para básicamente determinar si hace falta seguir nuevos procedimientos para poder llegar a esta determinación, si la estructura cumple cierto desempeño o no, si es necesario mejorarla o reforzarla o rehabilitarla para que los pueda cumplir. Este trabajo lo vamos a presentar ahora el 10 de mayo en estas jornadas Argentina de Ingeniería Estructural, que también son interesantes, pues viene gente también hay conferencistas de otras partes del mundo, está en la página web, uno se puede inscribir, creo que no es tan caro, y bueno, también son online, así que es otra posibilidad más también de conocer o de ampliar el conocimiento en el tema de estructuras. Y nosotros en particular para gran cantidad de construcciones nos estamos enfocando en el tema de escuelas, porque tenemos un proyecto donde, bueno, además de la gente de Ecuador, hay gente de México que recién mencionamos, hay gente de Chile, bueno, y también de nuestro país. Y bueno, hay un procedimiento específico promocionado por la UNESCO, que es de una universidad italiana, que se llama la metodología Visus, y también está basado en una inspección visual, al igual como lo hace el FIMA P154, pero bueno, está dirigido a escuela y no solamente tiene en cuenta el riesgo sísmico, la problemática sísmica, sino otros riesgos que pueden ocurrir en estos edificios, y no solamente se orienta si es necesario una evaluación más profunda, sino que ya bueno, se van planteando algunas estrategias posibles de refuerzo y un costo estimado para que uno, cuando, bueno, a nivel por ejemplo, en este caso de gobierno responsable de los edificios escolares, pueda hacer una valoración de cuáles son los principales problemas que tienen sus edificios, cuáles serían las posibles estrategias que son comunes de aplicar y, bueno, cuáles serían los costos para tener justamente una idea de plan de acción a seguir.
Así que bueno, estos temas que también son muy importantes y que en los reglamentos no tiene una gran, digamos, gran relevancia o directamente no hay prescripciones, excepto, como decíamos, sí en el código, en el reglamento ecuatoriano, en las normas ecuatorianas. En los otros reglamentos no hay todavía bueno, un camino a seguir en gran cantidad de estructuras existentes. Y bueno, en esto también resaltábamos este pensamiento de que bueno, uno puede pensar en grande y decir, bueno, ¿cómo hago a nivel internacional para reducir el riesgo? Pero bueno, también este pensamiento grande y estas ideas a realizar en gran cantidad de construcciones, uno bueno, puede empezar con algo pequeño y decir, bueno, a ver desde mi comunidad o desde lo que se puede hacer desde un estudio de ingeniería en particular, desde una universidad en particular o de una ciudad en particular, cómo empiezo a modificar una reducción del riesgo para estas construcciones o para un grupo determinado de construcciones, como pueden ser de infraestructuras, hospitales, escuelas, etc. Así bueno, me parecía interesante este pensamiento, como también como para tenerlo como línea de acción en esto que nosotros queremos considerar una escuela en particular. Y bueno, volviendo al caso de una escuela, entonces, cómo proceder, bueno, yo creo que esto tiene como dos partes. Una es la evaluación y acá lo ponemos, de la estructura existente con la problemática general. Entonces, evaluar el riesgo ante desastres que tienen las construcciones existentes. Es decir, nosotros estamos, bueno, en mi especialidad, muy dirigido al tema sísmico, pero hay, bueno, diversos tipos de riesgos que pueden sufrir las construcciones. Y una vez que está evaluado y se conocen cuáles son los riesgos, una base importante de este problema, bueno, el segundo paso es cómo reducir la vulnerabilidad de esas construcciones. Así que el camino de qué hacer frente a esta estructura, estos dos grandes pasos que hay que considerar, es la evaluación del riesgo y la reducción de la vulnerabilidad. Bueno, queda ahí, también puedo enviar el PDF, están las definiciones que tiene Naciones Unidas específicamente para lo que es el riesgo de desastre, vulnerabilidad, etc. Y también esto que fue campaña de Naciones Unidas, esto de resaltar que los desastres no son naturales, es decir, no es el terremoto el que provoca que las construcciones colapsen y maten personas y se pierdan un montón de bienes. O no es la inundación la que puede también afectar a las construcciones, o los vientos y tornados que pueden producir también colapsos totales o parciales de una construcción. Sino que, bueno, hay desastres y lo que tiene que hacer la sociedad, bueno, es justamente lograr una preparación para esos desastres y que los efectos no lleven a estos niveles, como decíamos, de pérdidas de vidas o de daños materiales de extrema importancia. Y acá también, pensando en los riesgos en general, podemos ver esta síntesis en cuanto a datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre, que marca también cómo estos desastres han ido aumentando, y marca la relación entre el año 2020 y 2000 y 2019 respecto del año pasado. Y bueno, acá tenemos la cantidad en estos 20 años respecto de un solo año. Y bueno, vemos un crecimiento importante, especialmente en lo que tiene que ver con el clima, como es el caso de inundaciones o en el caso de tormenta. Pero bueno, vemos que las construcciones pueden estar sometidas a otros desastres. Bueno, nosotros conocemos el caso sísmico, bueno, todos los problemas de sequías, temperaturas extremas, deslizamiento, movimientos de suelo, actividad volcánica, incendio, etc. Entonces hay una gran también, o hay distintos tipos de desastres que es conveniente considerar en una construcción. Y en general, bueno, lo que tienen los reglamentos sismos resistentes es que bueno, se enfocan en un solo aspecto, pero bueno, ya estamos viendo metodologías como la VISUS, por ejemplo,
que es más también, como decíamos, para varias construcciones en general, pero también contemplan otros temas de desastre que pudieran estar afectando en ese caso a los edificios escolares. Pero bueno, nosotros queríamos poner el acento en el tema de la evaluación de edificios individuales y bueno, orientado más al tema sísmico, que es nuestra especialidad, pero no hay que perder de vista, digamos, todos los problemas asociados a estos fenómenos. Y bueno, lo que planteamos entonces en las siguientes partes del trabajo es, bueno, cuáles son las consideraciones reglamentarias que se plantean tanto a nivel nacional como internacional en cuanto a la evaluación de estructuras consideradas en forma individual, cuál es el contexto internacional y nacional que habla del riesgo en general, no solamente considerando el tema sísmico, para después poder, digamos, tener esta vista general y poder ver cómo encaja nuestro problema en esa visión general. Estudios de casos, principalmente unas obras en Mendoza, como hemos hecho el proceso de evaluación, y bueno, comparado con otros también que se han hecho con unos colegas, y también, bueno, haciendo referencia a una estructura de Estados Unidos. Son todas las tres construcciones que vamos a mencionar son de la década del 80, y después las conclusiones y los aportes donde planteamos qué es lo que hay y qué es lo que falta hacer, y también cuál es el aporte que se puede hacer desde un ingeniero en particular, un estudio, una universidad y una sociedad dentro de una ciudad, por ejemplo. Así que este es el camino que proponemos discutir en esta temática. Así que bueno, empezamos con las consideraciones reglamentarias. Y entonces, bueno, como para empezar con las definiciones, ¿qué es evaluar? En esto, por lo menos en alguna experiencia que hemos tenido con colegas, a veces no queda claro qué implica una evaluación o cuáles son los resultados, especialmente con estructuras existentes, porque bueno, son temáticas que, como decíamos, no están muy desarrolladas, por lo menos en el reglamento argentino, y tampoco es parte del estudio de grado. Sí hay algunas materias del estudio de posgrado que los incluye, pero no en el grado. Entonces, en general, no son temas que tengan mucha discusión. Y bueno, ¿qué es evaluar? Podemos ir a un reglamento específico americano, que es el AC41, que ya está en su versión 2017, y que justamente habla de evaluación sísmica de estructura existente, además del refuerzo, tienen las dos partes. Así que este reglamento en América, bueno, es uno de los más avanzados, tiene cerca de como 600 hojas y plantea distintos procedimientos de evaluación, bueno, y estrategias de análisis y refuerzo desde la fundación hasta, bueno, construcciones de distintos tipos de material. Entonces, ¿qué es evaluar? Dice este reglamento, esta norma dice aplicar un procedimiento. Bueno, y acá resaltamos esto de procedimiento porque entonces no es que bueno, cada uno elige lo que le parece que debe hacerse en una construcción, sino que hay un procedimiento, hay un protocolo, hay una metodología de evaluación que hay que seguir y que es importante que el reglamento, bueno, lo tenga, lo prescriba para que todos podamos, ante distintas construcciones, seguir los mismos procedimientos. Porque si no pasa, y esto también, digamos, a nivel de cuando se va a evaluar una construcción y cada uno presenta su propuesta, claro, si cada uno presenta un procedimiento, pero no basado en ninguna norma o en ninguna especificación particular, bueno, podríamos tener el problema de que se hagan cosas distintas y entonces los resultados seguramente van a ser distintos. Entonces, evaluar es aplicar un procedimiento aprobado para la valoración de una construcción con un objetivo de desempeño seleccionado. Bueno, esta norma está basada en desempeño y entonces lo que dice, bueno, que si no hay en la norma específica un establecimiento de cuál es el objetivo de desempeño que debe tener la construcción para determinados, bueno, distintos niveles de demanda sísmica,
bueno, con el cliente se debe definir ese objetivo de desempeño, es decir, qué es lo que quiere, y es así, en casos se hace, por ejemplo, una determinada construcción o el dueño de una determinada, como puede ser un hotel, etcétera, quiere que, por ejemplo, para los sismos que ocurren cada 10, 15 años, la construcción no tenga ningún tipo de daño, que se mantenga operacional, o que para el sismo de diseño se mantenga también con un nivel de daño leve. Esto también ya lo tiene el reglamento ecuatoriano. Por ejemplo, hemos visto que para las construcciones como escuelas u hospitales fija un nivel de desempeño. Y entonces, bueno, eso también es importante porque a medida que uno requiere un nivel de desempeño más alto, bueno, todo el procedimiento de evaluación se va a corresponder con ese nivel de desempeño que se está buscando. Entonces, por eso también asocia este procedimiento de valoración de la construcción, pero respecto de un nivel o de un objetivo, de varios objetivos de desempeño. Y lo otro que también es considerado fuertemente, no solamente la estructura, sino los elementos no estructurales que, por lo menos en los reglamentos nacionales, tienen como no una mirada tan detallada. Así que bueno, ¿qué es evaluar? Aplicar un procedimiento aprobado, es decir, que tenga un consenso a través de los que tienen el poder de policía o de la sociedad, a través de las entidades que regulan la construcción. Bueno, importante entonces como método a seguir. ¿Para qué evaluar? Bueno, el ACI 318, que es básicamente para el código para estructuras de hormigón, dice que evaluamos para verificar si una estructura o parte de ella cumple con los requerimientos del reglamento. Así que también otro objetivo de por qué evaluar. Básicamente tenemos un reglamento y queremos ver si nuestra construcción existente cumple o no cumple con ese reglamento. Eso sería el objetivo de para qué evaluar. Bueno, ¿cuándo evaluar? También el ACI 318 en su versión 2019, bueno, plantea que necesitamos evaluar cuando la calidad de los materiales componentes de la estructura son deficientes, es decir, por ejemplo, ya se observan patologías como a lo mejor manchas en la estructura, fisuras, bueno, distintos elementos que hasta personas que no son, digamos, técnicos específicos en estos temas, se dan cuenta que en la estructura está pasando algo. Cuando hay evidencia de fallas constructivas, como decíamos, bueno, hay descensos de la construcción, fisuras que ya son bastante apreciables, etc. Por supuesto, cuando el edificio va a cambiar el uso y van a cambiar, por lo tanto, las cargas que van a afectar a las estructuras, y cuando también parece, y esto surge inicialmente con eso, que la estructura no satisface con los requerimientos del código. Entonces, cuando sean alguna de estas condiciones, dice la ACI 318, es necesario evaluar construcciones existentes. Ahora vamos al reglamento argentino, que tiene su versión 2018, pero bueno, en cuanto a este capítulo de la consideración de estructura existente, se viene manteniendo sin cambios de hace varios años. Estaba ya en el Código de Construcciones de Mendoza del año 1987, o sea que se mantiene sin modificaciones, no tiene mucha actualización la consideración de estructuras existentes y está más limitado, o sea, así como decíamos que el AC 41 tiene 600 hojas, esta parte del reglamento tiene en nuestro reglamento solamente 10 hojas aproximadamente, o sea, es mucho menos el desarrollo y los requerimientos que hay para estructuras existentes en nuestro reglamento, porque todavía no se ha puesto, digamos, foco en cómo atender esta problemática. Y ahí dice, ¿cuándo evaluar? Bueno, solamente se evalúan las estructuras existentes, y lo aclara taxativamente, que solamente cuando se van a hacer ampliaciones, reformas, consolidaciones que modifiquen la seguridad estructural. Es decir, si la estructura, por más antigua que sea, no tiene ninguna, no se modifica y sigue tal cual, no es necesario por este reglamento hacer ningún tipo de evaluación. Y no como en otros países, por ejemplo en Nueva Zelanda, que cada vez que hay, por ejemplo, un cambio de reglamento, bueno, se especifican también que se deben, por lo menos en las construcciones principales, adecuar esa construcción a lo que está impuesto en los nuevos reglamentos.
Entonces, siguiendo nuestro reglamento, esto implica que bueno, van a aparecer nuevos conocimientos de la ingeniería sísmica. Sabemos que hay cosas que antes se hacían que pueden llevar a un comportamiento vulnerable de la construcción, pero bueno, si esa construcción no tiene ninguna modificación, el reglamento no exige hacer ningún cambio. Y en cuanto a los cambios que va a haber que hacer o a las evaluaciones que va a haber que hacer, bueno, acá está en los comentarios, se impone un juicio equilibrado entre la seguridad, la vida útil que le quede, pero bueno, empiezan a aparecer, digamos, ideas que no están cuantificadas, porque un juicio equilibrado, si después no está medido en el reglamento con algún requerimiento específico, queda como a la libre interpretación del profesional que lo está realizando. Por eso también esto es necesario establecer especificaciones muy concretas para, bueno, cómo evaluar y en función de eso, con los resultados de esa evaluación que hago. Pero entonces, el reglamento argentino, ¿cuándo evaluar? Cuando se hacen cambios en una construcción existente. Si no, no se exige ninguna evaluación. ¿Qué implica un proceso de evaluación sísmica? Como decíamos, hay distintos tipos de riesgo. Nosotros nos vamos a enfocar en esta charla, por nuestra especialidad, solamente en la parte sísmica. Y bueno, para eso está este reglamento, esta norma del AC41 que recién mencionamos, que está dirigida específicamente a la parte sísmica. Entonces, el proceso de evaluación implica la selección de los objetivos de desempeño, es decir, qué es lo que yo quiero, y no es un tema menor. Por ejemplo, en el caso de escuelas, con el que estamos trabajando, si uno dice, bueno, no, yo quiero que las escuelas tengan un nivel de desempeño operacional para el sismo diseño, y que sea seguridad de vida para el máximo terremoto considerado. Bueno, eso implica que, por supuesto, los procesos de evaluación son más caros también, porque implican mayores estudios, y los procesos de refuerzo también van a ser más importantes en cuanto a costos. Y bueno, eso implica el juicio. Bueno, yo también me fijo un objetivo de desempeño más elevado para estas construcciones, entonces voy a asegurar, por ejemplo, que ocurrido un sismo, aunque sea el sismo de diseño, la escuela va a poder seguir funcionando, ya sea para prestar servicios educativos o también en los primeros tiempos para que sirva de, bueno, como se hace en algunos países, que sirva de refugio. Entonces aseguro, cumpliendo estos objetivos de desempeño, que voy a lograr eso, pero el problema es que eso implica, bueno, mayores costos, y entonces por eso hay que analizar el problema en general, conocer el riesgo en general para decidir qué es lo que voy a poder hacer. Entonces, quizás en algún país pueda decir, no, mi objetivo de desempeño es que para la escuela sea el de, bueno, seguridad de vida para el sismo de diseño, y entonces, bueno, en construcción existente a lo mejor voy a tener que invertir una cierta cantidad de plata menor que para otro objetivo de desempeño más alto, pero voy a poder a lo mejor atender mayor cantidad de escuelas que lleguen a ese nivel. Y bueno, ahí está la decisión, pero también tengo que saber que si ocurre el sismo de diseño, bueno, van a haber daños en todas esas escuelas que yo hice la intervención. Porque bueno, como si mi objetivo es lograr seguridad de vida, voy a tener daños importantes cuando ocurre ese sismo, y bueno, tendré esa situación. Pero bueno, por eso acá es importante, bueno, la evaluación, y a partir de allí tomar una decisión. Por supuesto, en el caso de escuelas es a nivel político, pero bueno, en el caso de edificios, si son hoteles, bueno, alguna construcción particular, puede también el cliente requerir una función particular, porque si no, si tiene que sacar de funciones su edificio, puede tener una pérdida social económica más importante. Entonces le interesa invertir ahora en un objetivo de desempeño más alto para después no tener que invertir en bueno, reparaciones y en sacar el edificio de funcionamiento si ocurre un evento. Así que ese es un tema importante. Bueno, determinar el nivel de sismicidad para que estos objetivos de desempeño relativos a sismo diseño, sismo cada 15 años, etcétera, eso también se debe definir. Juntar toda la información con la que fue construida la construcción, que eso a veces no es un tema sencillo, porque a veces no hay, en construcciones muy antiguas, no hay ni siquiera planos de estructura, entonces hay que hacer todo un relevamiento particular. Después, este reglamento tiene 3 niveles, como después vamos a mencionar, de evaluación, de procedimientos de evaluación,
Y bueno, hay que ver para el objetivo de desempeño que me he fijado y para el tipo de construcción que tengo, cuál es el nivel con el que debo empezar. Y después, bueno, este proceso termina con un reporte de evaluación. Y entonces en ese reporte de evaluación que voy a tener que dar, bueno, los datos, por supuesto, de la construcción y del sitio donde se encuentran, qué estructura posee, qué sistemas o elementos no estructurales, cuál es el nivel de desempeño que tiene la construcción en su estado actual, bueno, el tipo de suelo, etcétera, cuáles son las propiedades de los materiales que hacen a la estructura y el suelo, por supuesto, y bueno, identificar cuáles son todas las deficiencias y patologías. Este es el reporte de evaluación, esto es lo que yo tengo que obtener como resultado de un proceso de evaluación para que, bueno, a partir de allí, para una estructura individual, yo pueda tomar la decisión de, bueno, si es necesario reforzar y dónde están los principales problemas de la estructura para intervenir. Y bueno, ¿qué metodología de evaluación se puede emplear específicamente para estructuras de hormigón armado según el ACI 318? Bueno, una evaluación analítica o una evaluación mediante ensayos. La evaluación analítica se admite si uno puede conocer, bueno, los parámetros geométricos y mecánicos de la estructura. Y también ya aparece que uno puede hacer la verificación sísmica mediante análisis no lineal de historia de la respuesta. Nuestro reglamento, por ejemplo, todavía no incluye métodos de análisis no lineal, pero bueno, ya cada vez están más presentes en los reglamentos, como vemos acá. Y bueno, y si uno no puede conocer las dimensiones de la estructura, y bueno, esto también habrá que ver el tema de costos o la posibilidad de hacer estos ensayos, tantos monotónicos o cíclicos, es otra forma entonces que este reglamento ACI 318 propone como procedimientos de evaluación. Ahora, como metodologías de evaluación dentro de estructuras de hormigón, hay también no a nivel de normas, sino a nivel de códigos. Por ejemplo, para hacer la inspección visual, está esta guía para realizar evaluación antes de una rehabilitación, el ACI 364, que está actualizada en 2019, el ACI 562, que son requerimientos de códigos para evaluación, reparación y rehabilitación de estructuras también de hormigón. Esto para rehabilitación y evaluación en general. Ahora, específicamente para el tema sísmico de estructura de hormigón, está este ACI 369, que bueno, que es lo mismo, pero específicamente para el tema sísmico. Así que contamos para estructuras de hormigón, por ejemplo, con un montón de especificaciones, tanto desde la inspección visual, que es lo primero que se hace en una metodología de evaluación, además del estudio de la documentación. Y bueno, acá están indicados los procedimientos para cada paso de la evaluación, específicamente para estos tipos de estructura, y son documentos que se han actualizado, bueno, este último de 2017, pero si no, son recientemente actualizados, así que se sigue trabajando mucho en toda esta temática. También tenemos para la evaluación o la consideración de estructuras existentes en general, no solamente relativa al problema sísmico, el International Existing Building Code, que es un código modelo. Este está, bueno, está la dirección, pues se puede, este no es pago, la versión electrónica se puede leer. Y es para entonces un código modelo para construcciones en general. Y este otro, por ejemplo, del FIMA, que los FIMAs no son normas, sino que bueno, son documentos generados por la Agencia Americana del Manejo de Riesgo, de Emergencias. Y acá tenemos también, por ejemplo, el procedimiento de evaluación sísmica de edificios de hormigón antiguos para un colapso potencial. Este documento, que es el FIMA P2018, todos los documentos FIMA se bajan también sin costo. Y bueno, son documentos que se trabajan y después muchos de ellos van después a las normas, como el AC41, que está basada también en los FIMAs anteriores. Así que en la literatura americana hay una gran cantidad de documentos que hacen referencia a este proceso de evaluación de estructuras existentes.
y no solamente la C41 que mencionamos originalmente. En el reglamento argentino esta evaluación es mucho menos específica, entonces dice que si uno se encuentra con una construcción existente que se va a modificar, y entonces donde es necesario hacer la evaluación, primero hay que calificarla a esta construcción y desde el punto de vista sismo resistente, porque es el reglamento específico para acción sísmica. Entonces dice, bueno, se van a clasificar como obras de buena calidad, calidad intermedia, baja calidad y mala calidad, pero no hay sino está más calificado en forma cualitativa cuando uno tiene cada uno de estas partes de la clasificación. Si hay algo se puede identificar fácilmente, si es que la construcción está de acuerdo a un reglamento actual o no, eso se puede saber, pero no, por ejemplo, si tiene un comportamiento anómalo, si presenta defecto, bueno, qué tipo de defecto, por ejemplo, podríamos hacer acá, con qué procedimiento, cómo medirlo, con qué muestreo, todo eso no está dicho y bueno, queda, digamos, en el criterio del ingeniero definir cuál es la calidad de la estructura que está considerando. Y después entonces lo que hace es clasificar las estructuras de si tienen seguridad suficiente, baja al límite o insuficiente, calculando cuál es este índice de seguridad R, que básicamente es la capacidad nominal a corte que se saca a partir de la capacidad nominal de cada elemento estructural, en función de la demanda, que es lo que se obtiene, por ejemplo, a través de un modelo computacional construido a partir de las características de la estructura y bueno, todas las acciones que estén afectándolo. Y en función de eso se saca esta seguridad y bueno, y también dice que también teniendo en cuenta cuál es la clasificación de calidad, bueno, la importancia de la obra, otros factores más, dice si esa seguridad se puede admitir, si se pueden hacer excepciones, por ejemplo, hay veces que se admiten una seguridad mayor 80, o sea, una seguridad entre 80 y 100, pero bueno, entonces está basado con unas concepciones más limitadas en cuanto a cuáles son todos los problemas que tiene la construcción y cómo determinar esos problemas. Y bueno, mucho en esto de incapacidad nominal a corte y no contempla otros factores que también pueden ser importantes, no aparece deriva de piso, bueno, en el caso de pórtico, por ejemplo, cuáles serían rotaciones plásticas excesivas, etcétera. Eso no está mencionado en este reglamento. Lo que sí en los comentarios indica, pero no está especificado en el reglamento, es que también la evaluación de la capacidad implica, por supuesto, definir y evaluar cuáles son los mecanismos de colapso. Pero bueno, para evaluar mecanismo de colapso habría que por lo menos hacer un análisis estático no lineal y este reglamento no está contemplado. Entonces, bueno, ahí también hay un tema a trabajar de cuáles son los métodos de análisis admisibles y bueno, y que permiten llevar a una evaluación más, digamos, importante y que se acerque más a la situación real de la construcción. Bueno, veamos rápidamente el contexto internacional en cuanto a cómo se está trabajando el tema de riesgo en el mundo. Naciones Unidas ha adoptado el marco Sendai, que fijó las metas entre 2015 y 2030 de lo que se espera en el mundo, lo que se espera hacer para reducir riesgo de desastres. Ahí estaríamos incluidos, por supuesto, las construcciones existentes. Y bueno, y hay una entidad especial dentro de Naciones Unidas que es justamente la Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres, que lo que busca es, bueno, tratar de promover entre los distintos países que han firmado este acuerdo, que bueno, que se vayan desarrollando acciones para reducir el riesgo. Bueno, y hay un montón de lo que se llaman agendas, bueno, distintos que atienden o que consideran distintos problemas en particular para la reducción del riesgo. Pero básicamente como una pequeña ecuación podríamos decir que mientras mayor es la amenaza, mayor la vulnerabilidad y mayor la exposición, el riesgo va a ser mayor. Y mientras mayor es la resiliencia o la capacidad de afrontar esa situación, ese desastre que puede ocurrir, bueno, ese riesgo va a ser menor. Nosotros acá en la evaluación estamos, la amenaza, por ejemplo, sísmica es la que hay, la exposición, la cantidad de personas, bienes, etcétera, que están en una determinada zona sísmica es la que hay,
y lo que sí podemos hacer es primero evaluar la vulnerabilidad de una construcción y después proponer, conociendo esas debilidades, proponer medidas para reducir esa vulnerabilidad y de esa manera reducir el riesgo de desastre. Así que estamos dentro de este contexto internacional también incluidos. Ha salido este año el informe regional del tema de riesgo de desastre en América Latina, que contempla no solamente el tema actual del COVID, sino todos los riesgos que enfrenta la región, y lo que básicamente propone es reflexionar y replantear el futuro en América Latina de qué hacemos con la reducción de riesgos de desastre, pensando en acciones concretas. Y eso, lo que buscan todos estos programas es generar realmente cambios y no simplemente proponer acciones como líneas de acción a futuro a pensar. Los países también están desarrollando, en el caso de Argentina, por ejemplo, el Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres. Hay un programa operativo, hay a nivel de provincias también planes específicos. Chile ha lanzado recientemente este plan también con vista al 2030. El Marco Sendai también tiene una vista 2030. Para llegado a ese plazo, repensar lo que se ha hecho y lo que hay que hacer a futuro. Así que está también en línea con este marco internacional. Pero lo que hay que ver también es estos planes, cómo están considerando las construcciones existentes y qué acciones proponen hacer para bajar el riesgo. Así que están estos planes de disponibles, eso también estamos justamente ahora considerándolos para estudiar y ver qué es lo que se está planteando. Y también ha surgido desde por lo menos 2016 esta iniciativa de desarrollando ciudades resilientes, con la idea de no solamente ver el problema a nivel global, sino que distintas comunidades, más allá de lo que haga el país o la región, pueden también plantear acciones específicas para mejorar o reducir el riesgo en su ciudad. Hay que pensar que, por ejemplo, en Latinoamérica, casi el 81% de la población vive en ciudades. Entonces, atender la problemática de las ciudades en cuanto a reducción de riesgo es también una situación muy importante. Entre los aspectos esenciales, como para pensar cómo se logran ciudades resilientes, vamos a mencionar el financiamiento. Esto, por supuesto, es importantísimo. Hacer planes de mejoras, tanto de evaluación o después como refuerzo, o de reducción de riesgo. Si no se busca un financiamiento, es imposible. Hay ciudades, por ejemplo, que lo que hacen es, por ejemplo, trabajar con incentivos y decir, si en tal construcción los dueños logran hacer acciones para reducir el riesgo, o hay menos impuestos, o hay algún beneficio que implique también algo económico. Así que en eso hay que pensar acciones, y hay muchos ejemplos ya a nivel internacional que se están trabajando. Lo otro es, está puesto como aspecto esencial la evaluación del riesgo multiamenaza. Conozca su riesgo, es lo que nosotros, a nivel de estructura existente y a nivel sísmico es lo que estamos tratando ahora, pero es un aspecto esencial. Estamos refiriéndolo al tema sísmico. Hay que también considerar, por supuesto, las otras posibilidades de desastre, pero es necesario conocerlo. O sea que la evaluación es una parte esencial de lograr que nuestra ciudad sea resiliente. Después, pensar en cómo reducimos el riesgo en infraestructura, pensar cómo reducimos el riesgo en edificios muy importantes como son las escuelas y los hospitales, y pensar entonces en esto que también estamos hablando, de cómo los reglamentos se van actualizando, cómo van considerando esos reglamentos lo que ya está construido, y también cómo se planifica el territorio en función también para una reducción de riesgo en general. O sea que, esto de no solamente uno puede ver el plan, el Marco Sendai como a nivel global de cómo hacer acciones para reducir el riesgo, sino que esto lo puede pensar a partir de una ciudad, y hay ciudades, acá en el país también hay, que deciden adherirse, y son alianzas donde está también Naciones Unidas y otras instituciones muy importantes que lo que hacen, es tratar de guiar a esa ciudad para que empiece con planes de mejoras, conociendo primero sus problemas, después formando planes y finalmente aplicando cambios. Y también uno tiene la posibilidad de conocer la experiencia de ya otras ciudades, y entonces, es como una interacción
que ayuda a, bueno, a ir caminando hacia ciudades más resilientes. Bueno, ahora vemos el estudio de casos. Primero de ellos es una construcción industrial del año 1979, que bueno, básicamente es esta estructura de pórticos de hormigón armado, que tiene una serie de elementos que son parte de un proceso industrial y bueno, provocan cargas variables, porque estos elementos hay material que no está constante, y además como está sometido a efecto de temperatura, también hay una acción de temperatura sobre la estructura de hormigón y hay una interacción, por supuesto, con elementos vecinos que pueden, bueno, también afectar el comportamiento de la construcción. Así que esta es la construcción que hacemos referencias ahora. ¿Cómo surge el problema? Bueno, tienen un plan de mantenimiento predictivo muy interesante porque, como vemos en esta planilla, que es parte de ese proceso, bueno, van haciendo inspecciones visuales y detectan, por ejemplo, en este caso, fisuras o detectan que hay un recubrimiento que ha saltado y entonces, bueno, empiezan a justamente indicar cuál es el problema que se ha registrado. Hay una foto, hay una descripción del observado, hay un grado del nivel de daño o de riesgo, hay una acción que se propone y bueno, hay una clasificación del riesgo. Fíjense, esto es muy interesante porque está, digamos, un procedimiento protocolizado de cómo hacer una evaluación del riesgo en un proceso continuo de observación visual. Entonces, bueno, a partir de esto surge que es necesario hacer una evaluación más profunda, porque ya había evidencia de algunos daños considerados con riesgo extremo. Entonces, bueno, hay un estudio de ingeniería que hace un proceso de evaluación y después también una propuesta de refuerzo, pero nosotros nos referimos específicamente al tema de la evaluación. Y hacen una memoria técnica. Y entonces en esta memoria técnica dice que el objetivo es ver qué elementos verifican y cuáles no respecto al reglamento actual. Es decir, se hace una evaluación considerando el reglamento argentino actual que solamente tiene un solo objetivo de desempeño, que es seguridad de vida ante el sismo de diseño. Pero, por ejemplo, esta construcción está ubicada en una zona de falla activa, muy cerquita, pero eso, por ejemplo, el reglamento nuestro no da ninguna consideración y, en este estudio, basado solamente en el reglamento argentino, eso también es dejado de lado frente a un problema que puede ser muy importante y en una construcción que si tiene un daño también importante, no solamente es el problema de la estructura, del bien y de las personas que podrían afectarse, sino también cómo se afecta todo lo que depende de esta construcción. Ya no se podría hacer la producción, no se podría vender y por lo tanto tiene también una incidencia en el costo altísima. Pero bueno, estamos mencionando lo que está en esta memoria técnica de evaluación como para hacer una consideración de qué se hace o un ejemplo de qué se hace en evaluación acá, por ejemplo, en el país. Los materiales, otra situación complicada, se adopta lo que está en la memoria original, pero uno no sabe si lo que está en la memoria original es lo que está construido o si hay algún tipo de alteración del material que ya no tiene, por ejemplo, oxidación del acero, carbonatación del hormigón, etcétera, que ya no tienen las propiedades originales. Acá se ha decidido mantener, sacar de la memoria original las propiedades de básicamente el hormigón y el acero. Las cargas, también se tomaron las que estaban en los planos y para el caso sísmico se tomó el espectro que está en el reglamento. Acá tampoco está claro después, en función de ese espectro, cómo se hace, qué tipo de análisis se hace, eso no está indicado, si un análisis lineal o no lineal, no hay ningún comentario de eso en esta memoria. Y hemos visto también acá en Argentina que a veces cuando las construcciones son muy importantes, a veces la demanda sísmica no se obtiene del reglamento, sino que se hacen estudios particulares, para determinar específicamente el espectro de esa zona. Y quizás en este caso, donde justamente hay una construcción importante cerca de una falla activa, de una falla cercana, sería importante también hacer una consideración especial en cuanto a la demanda, pero esta memoria no está realizado. Pues el modelo es un modelo convencional de elementos finitos y con eso se determinan las demandas. Cargas, modelo, con las propiedades de la memoria, se determinan las demandas. Y después, ¿cómo se verifica? De acuerdo al reglamento se determina la capacidad de cada elemento
y entonces lo que está hecho es para cada viga, para cada columna, etcétera, se dice, bueno, tanto es la capacidad de flexión en kilonewton metros, tanto es la demanda a flexión en kilonewton metros, si la relación capacidad-demanda la mayor a 1 verifica, y si no, no verifica. Y si no verifica, entonces se indica el refuerzo que hace falta, un refuerzo a flexión, un refuerzo a corte, etc. Es decir, es el procedimiento de evaluación que está, digamos, en acuerdo con lo que dice el reglamento argentino, pero bueno, nuestro juicio es como que está muy limitado, especialmente por ser una construcción muy importante, cercana a una falla, digamos, antigua. Y lo que dice, bueno, que el riesgo es alto y que es necesario aplicar las medidas de refuerzo que han sido consideradas acá en la verificación. Bueno, también nosotros hemos intervenido con otros colegas para completar esta información que ya había con una evaluación preliminar, que es lo que conviene siempre hacer en un proceso de evaluación. Entonces, en esta evaluación preliminar, bueno, uno determina si es necesario seguir con un proceso de evaluación más detallada. Es una evaluación preliminar, por supuesto, mucho más rápida y de menor costo. Entonces, bueno, también permite tener un panorama general de lo que se hace. El procedimiento es analizar toda la documentación disponible de la obra y realizar la inspección visual. Esos son los dos pasos que se hacen en una evaluación preliminar. ¿Cómo hacer? Bueno, la evaluación de la documentación es simplemente recolectar y analizar qué hay, qué no hay, qué datos están faltando, etc. Y la inspección visual, seguimos, por ejemplo, esta guía ACI 201, que bueno, ya está la otra versión actualizada, ¿no? Que es para hacer inspección visual específicamente en estructuras de hormigón en servicio. Y después, ¿qué se tienen como resultados? Bueno, una serie de fotografías donde se marcan básicamente deficiencias y patologías, y después una serie de información gráficas donde uno, tanto a nivel de sectores de la estructura o en forma global, con un código de colores, por ejemplo, uno va marcando partes de la estructura que tienen una deficiencia, una patología media, alta o baja, y bueno, entonces también uno comunica al cliente en forma simple que es donde están los principales problemas. Todo esto como evaluación preliminar, que también se ha hecho efectivamente en esta construcción. Entonces, como decíamos, la evaluación está en función de la documentación técnica y de los resultados de la inspección visual. Esto se hace rápidamente, no requiere ni tanta demanda de gente, ni tanta demanda en tiempo, por tanto los costos también son reducidos. Y bueno, y se tiene una información relevante, primero para ya ir estimando patologías y deficiencias, y bueno, y en función de la información que haya, uno ya puede hacer una primera idea de qué desempeño podría tener la construcción, y si, bueno, si requiere una evaluación más detallada. Entonces esto está bueno porque el cliente no hace todo un gasto, tanto en tiempo como en costo, para una evaluación global muy detallada, sino que se va viendo por partes, y a medida que se va analizando cada parte, se pasa a una nueva instancia de evaluación más detallada si así se lo requiere. Esto también es una idea que está en los 3 pasos de evaluación que está en la norma americana. Y presentamos esto también que hemos realizado, una evaluación de un edificio escolar, también una construcción del año 83, principalmente es una construcción que tiene pórticos de hormigón armado y mampostería. Esto está descrito también en este trabajo que con los otros colegas que hemos participado está en este Congreso Internacional que se hace ahora en junio de patología y rehabilitación de estructuras. Este también es online, creo que es gratuito para asistentes, así que está interesante también poder participar. Y bueno, acá hay unas fotos de la construcción. Entonces, bueno, comentamos cuál fue el proceso de evaluación. Se hizo una memoria técnica de evaluación específicamente, donde bueno, se empieza otra vez analizando cuál es la documentación existente. Se hace también, por supuesto, la inspección visual, y en esa inspección visual se detectan patologías, deficiencias, como decíamos. También se hacen algunos sondeos para determinar básicamente las fundaciones, si se corresponden con lo que está en los planos, ¿no? Profundidad donde está fundada la estructura, etcétera. Y después se empieza con todo lo que son los estudios de caracterización de materiales que mencionamos al principio, extracción de testigos, esclerometría. Bueno, se hacen también algunos sondeos para determinar si realmente lo que después detecta el
la medición o la detección de armadura se corresponde con lo que realmente pasa en la estructura. Se hace también medición de avance del frente de carbonatación, humedad del hormigón. Bueno, acá se hizo, como estaba la posibilidad de hacer un refuerzo con fibra de carbono, también se hacen los ensayos de pull-off para determinar la resistencia del sustrato, que es importante para colocar este método de refuerzo. Y se hace, bueno, por supuesto, el estudio de suelo y de sitio para definir la demanda sísmica. Así que, bueno, estos son también distintos procedimientos o técnicas, ensayos destructivos, no destructivos, semidestructivos, que se hacen para, básicamente, evaluar cuáles son, en este caso, las características del hormigón en cuanto a armadura y específicamente el hormigón, y también, y bueno, el suelo, por supuesto, que es el otro material, y también para conocer ya patologías, por ejemplo, como es el hormigón con carbonatación. Lo que no pudimos hacer acá, y también es importante, es la evaluación de los parámetros de la mampostería, porque es parte de una estructura, pero bueno, acá hacen falta equipos especiales, como son gatos específicos, para en sitio poder saber los parámetros de esta tipología estructural, que son muy comunes acá, el tema de la mampostería. Y después, bueno, hicimos una evaluación sísmica, otra vez modelos, pero no solamente determinamos el tema, como decíamos inicialmente, de cómo era la capacidad de corte y respecto de la demanda, sino que se hacen otras evaluaciones. Bueno, si es el edificio común, qué pasa con los edificios adyacentes, si hay posibilidades de martilleo, cómo es el tema de regularidad. Bueno, hay un montón de ítems y de requerimientos que están en el reglamento que acá se evalúan con la condición de cumple, no cumple, o cumple en forma parcial, o bueno, no corresponde ese nivel de evaluación. Pero bueno, no, o sea que no es solamente el tema de este índice de seguridad que propone el reglamento argentino, sino se evalúan otros parámetros que hacen también a la evaluación global de la construcción. Y después, bueno, se hace el informe, y como decíamos, y también lo decíamos al principio, este informe dice, bueno, esta construcción, ¿qué deficiencias tiene? Por ejemplo, existencia de columna corta, acceso de agua porque hay jardines que están cercanos a la construcción, patios que tienen un nivel de desagüe que va hacia la construcción, bueno, distintas deficiencias que se encontraron, después patologías, por ejemplo, bueno, zonas de armaduras afectadas por la humedad porque había una buena capa de aislamiento hidráulico, entonces se afectó la armadura por corrosión, bueno, distintas consideraciones que se van haciendo. Así que todo eso se describe, fotos y un detalle de cada una de ellas, y qué es lo que, tanto estructuras como elementos no estructurales, porque había unos parapetos, por ejemplo, que podían volcar frente a una acción sísmica, entonces eso también se detalla. Y después se dan las recomendaciones de qué hacer frente a cada una de esas deficiencias y de una de esas patologías. Así que ya hay una acción importante, no solamente en cuanto al análisis que se hace en el modelo frente a la acción sísmica, que se dice, bueno, tales elementos no tienen capacidad de corte, a flexión, flexoconflexión o lo que fuera, sino que también se evalúa globalmente otros problemas que tiene la construcción y que son necesarios salvar. Bueno, rápidamente mencionaba este último caso que se puede ver en este libro de ejemplo, que es muy interesante, que es el libro de ejemplo de aplicación del ACE 641, que es esta de evaluación sísmica y refuerzo de estructuras, pero acá hay un análisis de caso, porque claro, si uno lee el reglamento así sin ver los ejemplos, es como a veces complicado, porque hay un montón, como está planteado para todos los tipologías de estructura, bueno, distintos tipos de evaluación, etcétera. Entonces es como que se hace difícil, a veces el que lo ingresa por primera vez, imaginarse cómo llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, este ejercicio, este ejemplo, que es del FIMA, por lo tanto es el FIMA P 2006 del año 2018, no está actualizado a la última versión del AC41, pero el requerimiento general es lo mismo. Está planteado, por ejemplo, para una estructura de acero que fue construida con los requerimientos, especialmente de las uniones soldadas que estaban antes del terremoto en Norwich y que se vio después que fallaron. Bueno, se hace el procedimiento de evaluación de esta estructura. Y así como está este ejemplo, hay estructuras, hay otras tipologías estructurales de acero, de mampostería, no hay en el tema de hormigón armado, pero bueno, se pueden tomar como ejemplo específicamente qué es lo que se hace, por ejemplo, en metodología de evaluación, además está la de refuerzo. Entonces, por ejemplo, se considera un nivel 1, donde se hacen comprobaciones rápidas para determinar cuáles elementos
son no conformes. Después se hace una evaluación basada en las deficiencias que se han encontrado en este nivel 1, pero ya con un nivel de análisis más elevado. Entonces, por ejemplo, se hacen estudios de análisis estático lineal y dinámico lineal. Y por último, ya se llega a un nivel 3, donde se hace, en este caso, un procedimiento estático no lineal. También se puede hacer un procedimiento dinámico no lineal. Y bueno, en función de todo este análisis que se ha realizado, se compara con los requisitos bueno, los criterios de aceptación que tiene la norma americana. Entonces se establece si esa construcción en el estado que está cumple para el determinado objetivo de desempeño que se había fijado con la condición de ese requisito o no, y si no la cumple, bueno, será necesario hacer el refuerzo o, bueno, salvar todas las deficiencias o patologías que se han encontrado. Así que, bueno, este caso también nos parece muy importante porque uno puede analizar ya en concreto cómo es un procedimiento de evaluación de acuerdo a la filosofía americana para construcciones existentes. Y bueno, como conclusiones, creemos que el marco internacional, como el marco Sendai, que está adoptado por Naciones Unidas, bueno, plantea acciones muy concretas en cuanto a la reducción de riesgos, y en ese camino de reducción de riesgos, por supuesto, están consideradas también las construcciones existentes. Ya vemos que hay planes nacionales, como veíamos en Argentina o en Chile, para la reducción de riesgo de desastre, pero bueno, tenemos que ver en particular qué es lo que se propone para reducir la vulnerabilidad de todas las construcciones existentes, tanto puede ser de infraestructura, de edificios particulares, como de edificios esenciales, como pueden ser hospitales, bueno, también edificios escolares, etc. Así que eso es importante ver, y bueno, también en qué puede contribuir, en este caso ya de los planes nacionales, las universidades o los colegios de técnicos, etc., las cámaras de la construcción, para ver cómo de la vista de la ingeniería civil se pueden hacer recomendaciones para específicamente reducir la vulnerabilidad de estas construcciones. Ciudad de Resiliencia, lo que tiene de bueno es que está planteado el problema más local, es decir, no a nivel país, no a nivel internacional, sino una ciudad puede decidir bajar su riesgo, y tiene en esta iniciativa asesoramiento, otros casos que ya han aplicado, que se han implementado, y que se puede llevar entonces a bajar el riesgo en una ciudad. Y esto incluye, como veíamos ahí, entre las partes principales, conocer el riesgo, pensar en un presupuesto para bajarlo, atender especialmente la infraestructura y edificios como hospitales y escuelas. Así que es un camino también interesante desde las ciudades para plantear. Y en cuanto a los reglamentos, creemos, bueno, especialmente en el caso del reglamento argentino, como que debiera haber más especificaciones respecto a qué implica una evaluación, qué implica un refuerzo, y específicamente en una evaluación, por ejemplo, cuáles son los protocolos de ensayos mínimos. Es decir, tenemos que considerar testigos, cuántos testigos, esclerometrías, bueno, los distintos metodologías de ensayo, cuáles serían los mínimos según las tipologías estructurales, y esto también los muestreos que son necesarios hacer para poder decir que con esos ensayos que estoy haciendo yo estoy realmente conociendo las características de los materiales que hacen esa estructura, o estoy definiendo bien cuáles son las patologías o deficiencias que la estructura tiene. Eso me parece que hay todavía que recorrer bastantes en los reglamentos, por lo menos en el reglamento argentino. Y así como mirada final, podemos decir entonces que cómo proceder frente a estructuras existentes. Bueno, tomar conciencia que los desastres no son naturales, que en el caso específico de la ingeniería civil, bueno, habrá que ver cómo hacer para que esta construcción existente que estamos mencionando frente a los desastres, como puede ser un sismo, un tornado, un tema de agua, no se puedan ver afectadas ni las personas, ni los bienes, ni lo que contiene esa construcción, y pensar cómo nos protegemos, cómo somos más resilientes a esos desastres que le toca a esa construcción en particular que estamos analizando. Seguir también esta recomendación de este informe latinoamericano de este año de riesgo, que dice reflexionar y plantear el futuro con acciones concretas. Bueno, en la ingeniería buscamos esto, acciones concretas. Yo creo que hay que buscar los lugares de discusión, y bueno, que sean también las universidades
y estos centros de ingenieros o cámaras de construcción que promuevan en la sociedad esta discusión y, bueno, en el caso particular que estamos viendo construcción existente, pero bueno, de los nuevos reglamentos y todo lo que hace a lo que tiene que ver con la ingeniería civil. Y bueno, vuelvo otra vez a esta frase de este alcalde de Filipinas, de pensar en grande, pensar en ciudades más resilientes, pensar en un mundo con mayor reducción a riesgo de desastre, pero bueno, empezar con qué nosotros, lo pequeño que podemos hacer, cómo concretamente modificarlo y bueno, hacer una mejora. Así que bueno, esto es lo que quería comentar en esto que estamos trabajando y que estamos discutiendo también como colegas, cómo hacer o qué aportes que podemos hacer para reducir el riesgo de construcciones existentes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Gustavo Palazzo, por su excelente intervención. Realmente muy oportuno todos los temas tratados. Siempre buscamos reducir la vulnerabilidad de nuestras estructuras, entender un poco más qué hacen otros países, los reglamentos, qué implica esta reducción. En este sentido, tenemos unas dos preguntas por parte del público. La primera es, ¿qué técnicas para mejorar el comportamiento estructural han sido las más utilizadas de acuerdo a su experiencia? Bueno, nosotros, como decíamos, hay mucha estructura acá en Argentina de construcciones de hormigón armado y de edificios, bueno, de hace varios años, de la mampostería encadenada. Que la mampostería encadenada tiene buen funcionamiento. Básicamente se construye primero la mampostería y después se llenan los encadenados de vigas y columnas. Y tiene, si se ejecuta bien, tiene buen comportamiento ante la acción sísmica. Pero a veces, bueno, tiene problemas o que se han usado ladrillos que no se admiten ya, o que la capacidad de corte no es suficiente frente al nuevo reglamento, etc. Entonces, en muros lo que estamos considerando es la utilización del refuerzo con mallas de armadura y hormigón proyectado. Eso lo hemos aplicado y ahora estamos también haciendo estudios experimentales en la facultad y después estamos también considerando otras nuevas estrategias. Bueno, hay estrategias, por supuesto, que son con fibras de tipo de carbono, fibra de vidrio, etcétera, pero ya eso aplicarlo a nivel de costo se hace más ahora en nuestro país por el tema del dólar, etcétera, muy difícil. Entonces ahí también con Darío Páez de la ULEAM tenemos también una consideración que él ya ha hecho algunos estudios de fibras naturales, por ejemplo, y ver la eficiencia de fibras naturales para mejorar el comportamiento de los muros. Hay otros investigadores que han trabajado solamente con un mortero especial. Así que bueno, creemos que por esa línea, pero bueno, el tema de el uso de refuerzo de malla de armadura convencional con hormigón proyectado o ni siquiera algún hormigón que bueno, se coloca sin la máquina proyectadora. Eso da buenos resultados, se ha estudiado mucho en México y es una técnica de refuerzo, por ejemplo, admitida en las guías de refuerzo de escuelas que han sacado en este año también la gente de México. Y en cuanto a estructuras de hormigón armado, no sé, ahora, hace unos años también el tema de costo no era tan significativo, pero sí hemos aplicado la fibra de carbono, especialmente, por ejemplo, en estructuras como en escuelas o en otras estructuras industriales, donde no se puede hacer un trabajo de reparación que demore mucho tiempo, ni sacando, por ejemplo, la parte industrial fuera de servicio o la escuela fuera de servicio, porque la gente se tiene que ir a estudiar a otro lado y eso implica todo un movimiento y costos asociados. Entonces la fibra de carbono lo que así le hemos aplicado, por ejemplo, sin necesidad con la escuela en funcionamiento. Entonces también es una estrategia muy interesante, más allá que los costos son altos, de poder fácilmente llevar la construcción a la capacidad que la requiera con poco tiempo de implementar esa estrategia. Y después, bueno, también hemos hecho refuerzos tradicionales, pero recalce de desbases que necesitan más capacidad, o también, bueno, el uso de riostras, cuando se requieren, por ejemplo, en estas estructuras aporticadas, darle, bueno, mayor rigidez a la construcción. Así que, pero bueno, se está trabajando también mucho en estas guías mexicanas, la verdad que está muy interesante. Se refería al tema de escuelas, pero bueno, hay también documentos en Japón que plantean estrategias de refuerzo. Hay unos documentos del FIMA también
que propone estrategias de refuerzo, así que hay mucha documentación, pero bueno, siempre miramos especialmente lo que se hace, por ejemplo, en México, Perú, que han trabajado también mucho en estrategias de rehabilitación porque tienen construcciones más parecidas a las nuestras. Muchas gracias por su respuesta. Realmente este intercambio de conocimiento es el que nos ayuda a crecer. Y en nuestro público hay muchos investigadores, docentes, estudiantes que siempre buscan nuevas ideas para investigar. Tenemos una segunda pregunta. Bueno, extiendo las felicitaciones por parte de algunas personas del auditorio. Bueno, muchas gracias. Y un saludo también del ingeniero Stalin Alcibar. Buenísimo, gracias. Él nos pregunta, en ocasiones se presentan evaluaciones de edificaciones existentes en base a análisis lineales, estáticos y dinámicos, lo cual entiendo sería el segundo nivel de evaluación. ¿Considera usted necesario el análisis no lineal? Bueno, por lo menos, sí. Bueno, complementando la pregunta es, ¿qué hacer en los casos en los que por diferentes situaciones no se permite hacer ensayos destructivos para el conocimiento de los materiales? Bueno, en cuanto al tema de los métodos de análisis, por ejemplo, el reglamento argentino no contempla análisis no lineales, pero a mí me parece que por lo menos un análisis estático no lineal, a pesar de que bueno, tiene su deficiencia, pero por lo menos para conocer básicamente los problemas fundamentales que tiene la construcción, eso me parece que eso ayuda. Por ejemplo, si uno en este modelo de construcción, que es un edificio escolar, parte de un edificio escolar, uno hace un análisis dinámico no lineal, bueno, fácilmente detecta que en esta dirección longitudinal se forman rótulas en la base y capitel de las columnas, en todas las columnas, y entonces el edificio se transforma en un mecanismo de colapso, un piso débil. Así que me parece que por lo menos el análisis dinámico no lineal para construcciones es importante. Pero bueno, también está bueno esto lo que hace el reglamento americano de ir por fase. Entonces uno empieza con un nivel 1, que es básicamente también más de tipo planilla, de llenar de observación y de ver sin tanta cuantificación cuáles son los elementos que podrían no estar funcionando bien. Después pasa un nivel 2, uno ha detectado deficiencia y requiere un nivel 2, y depende también, por supuesto, de la tipología de la estructura y el nivel de desempeño. Entonces en ese nivel 2, bueno, como vimos recién, están previstos análisis lineales, tanto estático como dinámico. Y si uno, bueno, encuentra en ese nivel 2 todavía deficiencia y el nivel de la estructura o el tipo de estructura y el nivel de desempeño que uno busca es alto, bueno, se pasa ya sí a un nivel 3, donde ya sí son requeridos por lo menos el análisis estático no lineal. Entonces, si uno sigue el reglamento, está como pautado qué hacer, empezando de una simple observación cualitativa en el nivel 1, a ya cuando se detectan más deficiencias, pasar sí a ya unos análisis lineales, y después, si hay más deficiencias, pasar ya a análisis no lineales. Dependerá entonces, como decíamos, el tipo de estructura y el nivel de desempeño, si uno se queda en algunos de estos niveles anteriores o si es necesario llegar al nivel 3. Pero bueno, en algunos casos podría no ser de acuerdo con ese reglamento necesario el análisis no lineal. Y después, bueno, cuando no se permiten hacer ensayos, bueno, el más destructivo sería la extracción de testigos, pero también es como que no es destructivo, sino que tiene una incidencia local, porque después eso se rellena, bueno, y justamente con un detector de armadura uno ve que va a hacer extraer el testigo en una zona donde no hay armadura, así que puede no afectar la construcción. Pero si no, bueno, hay que disponer de los equipos y de todas las técnicas necesarias de ensayos no destructivos o con muy poca invasión sobre la construcción. Y bueno, hay un montón de equipamientos, un montón también de radiografía, bueno, un montón de cosas que se pueden hacer para conocer la construcción o una estructura sin necesidad de hacer alguna alteración. Pero como vemos, como decíamos, esta extracción de testigo, también por eso hay que hacer un muestreo, se repara y no se daña la armadura si uno hace primero un control
así que tampoco es invasivo y se pueden hacer un montón de estudios. Pero bueno, por eso también está bueno que el reglamento de guías, especialmente a toda una comunidad que a lo mejor no está acostumbrada al uso de todos estos equipos y ensayos necesarios, y determine el reglamento qué es lo mínimo que debiera tener un informe de evaluación de una estructura según la tipología y bueno, el grado de importancia que tenga esa construcción. Muy valioso sus recomendaciones, su punto de vista también, y queremos hacerle una última pregunta, si es posible. Sí, no hay problemas. Muchas gracias, muy amable. El ingeniero Abel Zambrano envía sus felicitaciones. Muchas gracias, Abel. Y nos indica cómo proceder en casos de evaluación y rehabilitación de estructuras de baja ductilidad que son parte de estructuras convencionales de nuestro país, que han sido construidas en mayor de los casos de manera informal. Bueno, ahí habría que pensarlo un poco. Nosotros, por ejemplo, en esta escuela, claro, generalmente son construcciones las que hemos considerado donde ha habido, aunque sea un reglamento básico, entonces hay algunas prescripciones. Pero bueno, justamente Darío Páez de la ULEM está trabajando en esa línea, específicamente en qué pasa con los muros que no son usados como elementos estructurales y, bueno, básicamente afectan el comportamiento de la estructura. Entonces, cómo conocer cómo afectan y cómo hacer para que esos muros primero no fallen ante un evento sísmico y cómo considerarlo que pueden hacer un aporte a la estructura. Ahí sería un caso de que podríamos considerar relacionado con lo que pregunta Abel. Pero bueno, es todo un desafío, igual hay mucha cantidad, igual en Latinoamérica, que viven en viviendas, bueno, en edificaciones que no tienen, que han sido autoconstruidas, por ejemplo, y bueno, tienen un nivel de riesgo también importante. Yo creo que en eso mucho han trabajado los peruanos, hay muchos estudios. También hizo un congreso en Perú en el año 2018, relativo también a las construcciones existentes con estas consideraciones. Pero bueno, me parece que es un camino también que hay que pensar y que hay que ver qué es lo que hay hecho y qué es lo que se puede seguir haciendo, especialmente en Latinoamérica, porque a lo mejor son construcciones muy típicas o que están en gran medida en Latinoamérica y es necesario considerarlo. Quizás en el SIMPAR, en este congreso que se hace ahora en junio, que como les decía es de acceso libre y seguramente va a haber gente que se hacen con sede en Brasil, pero seguramente va a haber gente de Perú que siempre aportan bueno, muchos trabajos, igual en México, para este tipo de situaciones. Pero bueno, nosotros en particular no nos ha tocado evaluar construcciones de esa característica, siempre han sido construcciones industriales o edificios que ya tienen un cierto nivel de cumplimiento, por lo menos de criterios sísmicos elementales. Muchas gracias. Realmente tenemos que pensar en Ecuador, en Latinoamérica, pero los primeros pasos son los que estamos dando aquí. Pasos pequeños, pero pasos en firme. Conferencia, intercambio de conocimientos, ideas y la investigación continúa para poder aplicarla en la práctica diaria y evitar los desastres. Sí, bueno, y esto es interesantísimo, esto que nos conectemos lo que somos de Latinoamérica, que pensemos nuestros problemas y a la luz de lo que han hecho otros, ver qué tenemos que hacer nosotros y como decía este alcalde de Filipinas, pensar en lo grande, pero empezar a hacer acciones pequeñas de cambios y que realmente sean una contribución a la reducción de riesgo. Y todas estas instituciones de, por ejemplo, ciudades resilientes o bueno, la misma, el Marco Sendai, hay mucha publicación con, digamos, casos concretos de ciudades que han logrado alguna intervención que implicó una reducción del riesgo. Así que hay muchos ejemplos que es también justamente lo interesante de ver cómo en lugares o sociedades parecidas a las nuestras han logrado hacer un cambio y que si uno se piensa solo por ahí, bueno, pasa esto que a lo mejor no pensamos o no tenemos un camino de por dónde ir. Así que muy interesante que sigamos encontrándonos, lamentablemente ahora a la distancia, pero esperamos volver tanto a la ESPE como a Puerto Viejo, como a Manta para seguir encontrándonos y bueno, y charlando no solamente ingeniería, sino lo que hace también a las relaciones de amistad entre nosotros.
Muchas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento, doctor Gustavo Palazzo. De parte de todos quienes organizamos este evento, auguramos los mejores éxitos a lo largo de su carrera profesional y de su vida personal. Siempre es bienvenido a Ecuador, tiene amigos, la ULIAN, la ESPE, CENCILAB. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Buenísima la organización, todo lo que implica el antes para poder llegar a que esto se concrete. Así que también felicitaciones a todo el equipo que está y que trabaja mucho para que esto sea posible. Así que muy bueno todo esto también. De esta forma, culminamos nuestro 21º día de conferencias. Agradecemos a todos por su asistencia y participación de este evento y reiteramos nuestra invitación para las siguientes conferencias que se desarrollarán todos los lunes, 19 horas, hora en Ecuador. Tengan una muy buena noche. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Saludos a todos los amigos.